Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 13 de la clase de Historia de la Moda. Como siempre, recuerden que en esta clase de videos yo siempre doy información adicional que no forma parte de el contenido escrito que ya está en Brightspace. No obstante, la información adicional que yo estoy dando acá, que por cierto lo obtuve de un libro que se llama 20.000 años de moda, de un autor francés que se llama François Boucher, la información adicional que yo dé en este video no es opcional, no son datos extras, sino que genuinamente también forma parte del contenido de la materia y por ende es muy importante que tomen notas, que vean el video completo y que presten atención porque los datos extra dados en este video también serán evaluados en exámenes, en quizzes y en tareas. Así que por favor, tómense esta clase de cosas en serio. Y bueno, dejamos de lado el siglo XVII y nos adentramos en el siglo XVIII con la creación de una corriente artística muy bonita que se llama rococó. A diferencia del barroco, que la palabra barroco, si ustedes se acuerdan, significa perla irregular, rococó significa piedras y conchas, ¿no? Y creo que hay una característica muy particular del rococó y creo que la persona que mejor la describe es Gombrich, quien es este historiador del arte que ya en varias ocasiones he citado en esta materia, en estos videos y en los textos. Sobre el rococó, justo Gombrich lo que comenta es que la moda de los colores exquisitos y la ornamentación delicada que siguió a la más vigorosa del periodo del barroco y que se manifestó con alegre frivolidad. Lo que quiere decir Gombrich con esto es que el rococó retoma ciertos elementos del barroco, como su gusto por la decoración, como su exageración, como su dramatismo, ¿no? Pero a diferencia del barroco, el rococó utiliza estos elementos para crear piezas muchísimo más suaves, muchísimo más delicadas de cierta forma, ¿no? A diferencia del barroco, que todo era, digamos, muchísimo más oscuro, muchísimo más intenso, ¿no? Muchísimo más terrorífico, casi. De pronto sí hay unas ciertas pinturas del barroco que hasta miedo dan. Si bien el barroco tenía estas características, el rococó es al revés, era mucho más alegre, mucho más fino y mucho más sofisticado. De hecho, de entre las principales características del rococó están el uso del color dorado y el uso de los colores pastel. Entonces, en general, el rococó era un movimiento muchísimo más fino y muchísimo más delicado. Aunado a esto, sobre todo para rescatar la parte de la frivolidad que comenta Gombrich, uno de los principales medios por el cual se expresa el rococó como corriente artística fue a través de las llamadas artes decorativas, o sea, no las bellas artes que son pintura, escultura, arquitectura, etcétera, sino a través de las artes que tenían un uso concreto. O sea, el diseño de interiores, el diseño industrial y, por supuesto, la moda. De ahí que uno de los principales referentes del rococó es el diseño de interiores del Palacio de Versalles, que justo se caracteriza por tener todos estos elementos que acabo de comentar. Y bueno, creo yo que este es de esos periodos donde, si ustedes se acuerdan, yo ya les había comentado que en la Edad Media Alta no solamente nace la moda, sino que también se asocia a la moda con la mujer y además los hombres y las mujeres se empiezan a vestir de forma diferente. En este periodo de la historia, los hombres todavía están interesados en la moda, pero ya hay una gran diferencia entre cómo se visten los hombres y cómo se visten las mujeres. Y creo yo que el rococó es un periodo donde eso se nota más, ¿no? En el caso de la ropa para caballero, ¿no? La indumentaria o las prendas características de este periodo, evidentemente en Francia, es el hábito a la francesa, también conocido como terno francés. Creo yo que esto es algo muy chistoso y lo digo principalmente como yucateco porque hay personas, sobre todo en Yucatán, que piensan que la palabra terno es yucateca, porque terno es una palabra que se utiliza mucho para describir a la indumentaria femenina típica de la península de Yucatán. No obstante, la palabra terno
moderno realmente se utiliza, sobre todo en la historia de la moda, para referirse a aquellos outfits que se caracterizan por estar conformados por 3 piezas, que ese es el caso del hábito a la francesa, que como outfit o como conjunto utilizado para caballero se caracterizaba por estar conformado por la casaca, el chaleco y el calzón, ¿no? Esas son las 3 grandes prendas que utilizaban los caballeros. No obstante, también habían otras prendas que utilizaban, por ejemplo, el redingote, ¿no? Entonces, muy característica el redingote, que también va a ser importante para las prendas para las mujeres. Ahorita les voy a comentar por qué. Y justo pasamos a las prendas femeninas y empezamos con las prendas interiores. Los 2 grandes elementos de la ropa interior femenina definitivamente eran el corsé, que curiosamente en esta época no se le llamaba corsé, se le conocía como corps, y también los paniers, cuya traducción en español son guardainfantes, que los guardainfantes eran toda una serie de estructuras interiores que permitían que los grandes vestidos del rococó tuvieran forma y pudiesen ser soportados por una estructura interna. Y bueno, la indumentaria femenina definitivamente era muchísimo más interesante que la indumentaria masculina, porque curiosamente todos los outfits para dama se les llamaba vestido, pero también se utilizaba un término el cual describía o la principal característica de ese vestido o su proveniencia, ¿no? De dónde provenía. El primer gran vestido es el vestido volante, que se caracterizaba por ser sumamente holgado. Justo el vestido volante estaba conformado por un corpiño y tenía un gran pliegue que fluía desde la parte de los hombros, ¿no? Algo que es importante comentar del vestido volante es que por adentro las mujeres seguían utilizando su corps y seguían utilizando todas las estructuras internas, nada más que por afuera se veía holgado. Por adentro se había una estructura, pero por afuera, sí daba esta apariencia de muchísima más, digámoslo que mucho más holgura, mucho más ancho, mucho más relajado de alguna forma. Entonces el primer vestido, el vestido volante. El segundo vestido del cual vamos a hablar es el vestido a la francesa, que justo el vestido a la francesa se caracterizó primero que nada por ser el gran ícono de la indumentaria del rococó, sobre todo de las cortes de Europa, y sus grandes elementos, o por lo que es más conocido, es porque era sumamente ajustado en la parte de arriba, a diferencia del vestido volante, por supuesto, porque tenía mangas con diferentes tipos de volantes, de fruncidos o de holanes, y también porque en la parte de atrás tenían un plisado sumamente largo que estaba bastante marcado, ¿no? Entonces, el segundo vestido del cual vamos a hablar, el vestido a la francesa. El tercer vestido del cual vamos a hablar es el vestido a la polonesa, que justo se caracterizaba porque en su parte trasera, particularmente en su falda, a partir de un sistema de cordones, la falda por atrás quedaba drapeada en 3 secciones diferentes, que también es algo como que muy característico. Entonces, el tercer vestido del rococó, el vestido a la polonesa. Después de esto le sigue el vestido a la inglesa. El vestido a la inglesa se caracterizaba por tener un cierre frontal y un faldón que sobresalía del corpiño de la parte superior. Justo por corpiño terminaba en forma de punta en el extremo inferior, y este vestido se podía utilizar o no con guardainfantes, ¿no? Justo la falda del vestido a la inglesa es tan característica y tenía de por sí, incluso sin estructura interior, tenía tanto fruncido, sobre todo en la parte de los costados, ¿no? Que la estructura se mantenía sola, sin la necesidad de una prenda interior. Cierto, con la prenda interior quedaba más marcado, y cuando no se usaba el guardainfantes, pues quedaba un poquito más como que para abajo. Sin embargo, la silueta todavía estaba remarcada. Y algo muy divertido que pasaba con el vestido a la inglesa es que si se levantaba su parte,
delantera. Y al hacer eso dejabas ver parte del forro y ese forro era de un color contrastante, ¿no? El vestido a la francesa pasaba a llamarse o a denominarse como vestido a la insurgente o vestido a lo rebelde, ¿no? Entonces este era otro nombre que tenía el vestido a la inglesa si se estilizaba de esta manera en específico. Y ya, para ir cerrando este video, vamos a hablar de las últimas dos prendas que vamos a mencionar en esta clase para dama. La primera es el vestido al redingote, que precisamente lo que era es una reinterpretación del redingote masculino que ya habíamos mencionado antes como casaca para caballero, pero aplicado a un vestido femenino, ¿no? El vestido redingote era esta reinterpretación del traje masculino que se caracterizaba por ser ajustado, tener botones en el frente y tener una solapa ajustada, precisamente interpretando o emulando, ¿no?, esta prenda exterior para caballero. Y finalmente el último outfit, la última prenda, el último tipo de vestido que vamos a mencionar en este video es el vestido camisero o el vestido a la criolla, que justo se caracterizaba por ser muchísimo más ligero, estaba inspirado por las camisas o por las camicias, ¿no? Y tenía varios volantes a la altura del pecho. Usualmente este vestido se vestía con algún tipo de sombrero como conjunto, ¿no? De hecho aquí les voy a colocar una imagen de María Antonieta que estaba utilizando este tipo de vestido justo con su sombrerito, muy bonita ella, ¿no? Entonces este era otro tipo de vestido. Y ahora sí, que de momento eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos